Hoy estamos en sintonía con tu salud. Y hablando de batallas, Sí, señor. Mujer de Mil Batallas era el tema que acabamos de escuchar. Bien relacionado a todo lo que es este tema maravilloso de hoy. Sí, porque vamos a hablar un poco de mitos y realidades sobre el cáncer de mama. Y en esto sabemos que hay un número considerable de mujeres que les ha tocado librar esa batalla, ¿verdad? De enfrentarse a ese diagnóstico que asusta tanto cuando vienen y te dicen, mira, o sea, hay algo allí, y luego te dan el diagnóstico definitivo, te dicen es cáncer, y bueno. Es que nada más cuando vas, te toca examinarte, hacerte la mamografía, ya vas con cierto miedo. Ansiedad, ¿verdad? Una ansiedad. Y Sí. a veces la gravedad de que ojos que no ven, corazón que no siente, eso no funciona en esto, señores. Tenemos que ir a vernos, evaluar. Tú sabes afrontar. Que yo pensando ahora mismo en las batallas, pienso en cuando pasó un año, no te hiciste la mamografía, 2, 3, por X situación, por costos o por lo que sea, no lo hiciste. Entonces, oye, tengo 2, 3 años sin mamografía, voy a la mamografía, qué miedo me da, ¿no? Sí. Esperar el diagnóstico. Esperar el diagnóstico. Entonces, bueno, si te tocó, si salió tu número y bueno, es tu realidad, estás enfrentándolo, ok. Hay que afrontar esa hay que batalla. afrontarlo y hay alternativas y para eso tenemos los especialistas. Hay una buena tasa, Sí. una muy buena tasa. Claro, pero hoy vamos a hablar de los mitos. ¿Por qué? Porque en nuestro universo psicológico hablamos de una serie de cosas que supuestamente nos predisponen al cáncer de mama. Sí, señor. Y bueno, como queremos saber si eso es cierto. Eso es cierto y tienen que decir los especialistas. Exactamente, Sí, porque mucho es lo que escuchamos en el argot popular, pero yo considero, o nosotras consideramos que sea el especialista quien te diga, mire, es correcto, eso es mentira, es un mito, Claro. Y por eso estamos con la personalidad hoy que tenemos aquí presente. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Saray Saray Moreno. Moreno. Hola doctora Saray, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes muchachos cómo están? Buenos días. Estamos muy bien. La doctora Saray Moreno es cirujano mastólogo. El mastólogo es el especialista en eso, en las mamas, el que tiene toda la autoridad en evaluar, diagnosticar las lesiones de mamas. Y me imagino en esa consulta con la doctora Saray que, bueno, llegan estas mujeres con esas inquietudes, con esos mitos, con ese cuento de camino que me lo contaron, que me lo dijeron, que lo leí en Instagram, ¿verdad? Y vienen a ti con estas inquietudes. Así que, bueno, bienvenida porque hoy nos das la oportunidad de descifrar todos esos mitos. Y hacer, bueno, ese esquema y decir esto es verdad y esto no. Correcto. Descartarlo y eso nos da tranquilidad, ¿verdad? No, y le da tranquilidad también al paciente porque es como tú bien dijiste, el paciente viene con unas creencias por experiencias de otros, por lo que lee en internet o por simplemente malas experiencias que ha tenido por equipos, porque la mamografía duele, entonces la mamografía no me la voy a hacer porque me va a doler, etcétera, y múltiples inquietudes que van a buscar apoyo en el médico, que en su conocimiento, en su trayectoria, en todo lo que ha leído, en toda su preparación, busca alivio a estas inquietudes que ha tenido y que escucha, porque no más bien va a aclarar también sus dudas, va a aclarar las dudas que ha tenido la prima, Sí, la abuela, la tía, la hija. Se pasan de generación. Claro, y el paciente es repartidor de esta información, o sea, él trata es como el 1 por 10, ¿ok? Yo voy a consulta y yo voy multiplicando esta información en mi familia y en mi familia lo va a multiplicar también, porque de eso se trata hacer prevención, de eso se trata hacer propagandas en salud. Es así, yo me imagino que parte de tu trabajo es aliviar esa inquietud por esa carga emocional que trae la paciente, que te expresa todos esos mitos, es que mi abuelita le pasó, es que mi tía me dijo, es que mi amiga, ¿verdad? Y es un poco lo que queríamos saber hoy, que nos compartas en tu experiencia de esas creencias populares sobre el cáncer, las que llegan a tu consulta. ¿Cuáles son los mitos más comunes, ¿verdad?, que has escuchado? Mira, los mitos más comunes es que hacerte la mamografía te puede dar cáncer. Uy, Dios, ¿Okay? Eso es uno de los mitos más comunes. El otro mito más común es que usar sostén de ballena te puede dar cáncer. O que generalmente a las pacientes jóvenes no les da cáncer. Estos son algunos de los mitos, o también el uso del desodorante, el uso de
comer enlatados, o de que si mi mamá tiene herencia cáncer de mama, yo también lo voy a tener, o que más bien no tengo ningún factor y por qué yo tengo cáncer de mama, se hereda, no se hereda, le da a pacientes jóvenes, la mamografía sí da esa intensidad de rayos X como para causarte alguna alteración de la arquitectura en tu región mamaria. Entonces el paciente busca ese consuelo, en que tú le digas, en que en tu conocimiento buscar esas respuestas. ¿Qué tan perjudiciales son esas creencias, esos mitos, doctora, en tu experiencia? Perjudicial porque el paciente tiene miedo de ir a consulta. Ese es el primero, ese es el primer paso. Ese es el primer paso, en que el paciente por estas creencias no atiende todas estas campañas que se hacen en el mes rosa, o que todos los días nosotros, tanto los cirujanos mastólogos como el cirujano oncólogo, todos los días en consulta trata de hacer esta campaña con cada paciente. Por eso es que nuestras consultas no duran menos de 40 minutos, 30 minutos, porque uno se interesa que el paciente se vaya con un conocimiento claro en qué es verdad, qué es mentira y por qué tienes que hacerlo. Es como el autoexamen. El autoexamen, a veces el paciente cree que por hacerse el autoexamen en casa tiene un diagnóstico. Ya me diagnostiqué, no tengo que ir al médico. Exactamente. Entonces, si yo me toco y no palpo nada, yo estoy bien. Estoy bien. Entonces, es una teoría totalmente errada. Sí, señor. Porque para eso están estos estudios de imagen que detectan lesiones imperceptibles al tacto. Que no se Tanto que para el cirujano mastólogo, el cirujano oncólogo, no podemos sentirlas al examen físico cuando tenemos al paciente en consulta. Qué interesante. Entonces, estos estudios de imagen están para eso, para detectarlo a tiempo, detectarlo en estadios tempranos. Y es porque el cáncer sí se cura en estadios tempranos, pero sí se diagnostica a tiempo. Por supuesto. Ahí está la audiencia ya. Bueno, ya tenemos la audiencia ya activa, doctora Celina. Buenos días, es cierto. Últimamente se dicen muchas cosas. Hay que consultarse directamente con el médico. Las cargas emocionales son un tormento. Claro, ¿para qué te vas a quedar con esa carga Sí, emocional? señor. Ve al médico, ¿verdad? Y Fernanda dice algo interesante. Yo no lo había escuchado. A ver, doctora, si tú lo habías escuchado. Se dice que hay telas que son irritantes. ¿Has escuchado ese mito? Ese mito no lo he escuchado, Ajá. pero sí he escuchado que generalmente el paciente cuando hace dermatitis atópicas puede reaccionar a distintos tipos de textura de tela. Eso sí lo he escuchado, pero ya con cuestiones dermatológicas. Lo que dice Celina es muy importante. Es cuestión de anécdota, se los voy a comentar como anécdota. A veces el paciente va a la consulta y no tiene síntomas, pero está ansioso. Sí. Entonces es netamente aclarar dudas. Y eso es sanador, porque la mente es algo muy, muy, muy poderoso. No, y que tú sientes, siento algo, Dios, tengo algo. Y entonces cuando tú vas y te van a examinar, no tienes nada. Ay, pero es que yo me sentí que tenía algo. Pero quería que vayas y preguntes. Correcto. Porque entonces si yo agarro con mi ansiedad a consultar al doctor Google, al doctor Chrome, qué sé yo, me lleno de más ansiedad con tanto mito que voy a encontrar allí. Pero si voy a tu consulta, tú estás en la capacidad de darme la verdadera orientación para esto. Y hablando de mitos, está la parte también de los desodorantes, de los Sí, eso antitranspirantes. hemos escuchado mucho que hay ciertos antitranspirantes que tienen aluminio, que son nocivos, que bueno, que está muy cerca de los ganglios, que no se deberían utilizar. ¿Nos puede aclarar un poco de ese, no sé si decirlo mito o en realidad hay una base científica? Sí. Ok, entre mito y realidad esto es totalmente un mito, ¿ok? Porque generalmente estos recursos para la higiene personal generalmente están autorizados por la FDA. Ya ha habido muchos trabajos de investigación, personas que se dedican a investigar y darnos un aporte porque investigan una gran base de datos cuestionando y trabajando en estadísticas de más de 1.500 pacientes, 2.500 pacientes, y se ve más que todo la relación entre si de verdad el desodorante da cáncer de mama. En realidad no. ¿Okay? Hay evidencia. Lo que puede hacer es, dependiendo de la reacción del paciente, cómo el paciente, según su grado de transpiración, según cómo asimile esta sustancia corporal a nivel de región axilar, te puede inflamar o no los ganglios, dependiendo si reaccionas de forma alérgica a estas sustancias que componen estos utensilios personales. Y generalmente el paciente asocia como que ganglios inflamados, tengo cáncer. Entonces, nosotros tenemos una cadena axilar ganglionar que recibe de distintas partes del cuerpo, si el paciente tiene alguna infección respiratoria, los ganglios
axilares se pueden inflamar. Okay. Si la afeitadora no la desecho al tiempo correcto y ya solo la desecho en el término coloquial cuando esté cansada. Cuando esté oxidada. Ya cuando se le comienza ver el óxido Ya cuando allí. pareja la usa el hijo que bueno, Sí. le dio flojera de utilizar su propia afeitadora y bueno, la de mami la agarré. Sí. Entonces se inflaman los poros pilosos de la axila, los ganglios axilares se van a reactivar porque están activando su sistema en cuanto recibir una sustancia inflamatoria, un proceso inflamatorio, entonces a veces el paciente se asusta. Claro, interesante. Fíjate que es súper, hay que ser más preventivo en vez de usar el tema del desodorante, que el desodorante No solo es el mejor desodorante. cuidarse Exacto. de utilizar y de que el uso exclusivo de las racionadoras. Claro, pero no relacionándolo yo con patologías no, nada oncológicas que ver. a nivel de los senos. Nada que ¿Ok? ver. Vamos a hacer una pausa y le damos chance a la audiencia de seguir conectando y consultando a nuestra especialista de hoy, cirujano mastólogo. Hoy hablamos de mitos y realidades sobre el cáncer de mama. Seguimos aquí. En sintonía con tu salud, hoy estamos hablando de mitos y realidades respecto al cáncer de mama. Nos acompaña la doctora Saraí Moreno, cirujano mastólogo, y nosotros te invitamos allí a que te conectes en la web www.radiosintonía1420.com.be, porque ahí tienes el chat en vivo para que consultes con la especialista cualquier pregunta o duda que tengas. Fíjate que hoy yo creo que esto es un tema que muchas mujeres se hacen al momento de quererse hacer implantes mamarios. Y le queremos hacer esta pregunta a la doctora. ¿Es cierto que los implantes mamarios aumentan el riesgo del cáncer de mama o si dificultan su detección temprana? ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Mira, generalmente lo que es la colocación de implantes mamarios no dificulta actualmente el diagnóstico porque contamos con estudios de imagen de alta calidad, de alta resolución, como puede ser la mamografía con contraste, la resonancia con contraste, que se utiliza muy bien para, en este caso de sospecha de lesiones malignas con pacientes con implantes mamarios, que podemos hacer diagnóstico. Pero vuelvo y repito, se hace más fácil cuando se hace un diagnóstico más oportuno, ¿ok? Estas pacientes que generalmente tienen implantes mamarios, actualmente con la mamografía, hay una maniobra que nosotros hacemos, bueno, lo hace el técnico radiólogo a nivel de mama, que es una técnica llamada ECLUM. El ECLUM significa que estamos tratando de rechazar la prótesis con una maniobra para visualizar totalmente el tejido mamario. Entonces ahí podemos visualizar cualquier lesión de sospecha. E igualmente la resonancia con contraste iría muy bien en estas pacientes para hacer un diagnóstico oportuno. No es una limitante. No es una limitante. No es una limitante tener implantes o no para hacer el diagnóstico de cáncer de mama. Y al momento de hacer alguna biopsia teniendo implantes de mama. Bueno, estas generalmente las biopsias tienen que hacerse ecoguiadas. Ecoguiadas, ¿por qué? Porque tenemos un implante. Es un recurso, es un objeto que tiene distintos líquidos en su interior, que tú quieres procurar que el procedimiento sea lo más seguro para la paciente y no ocasionarle un problema, como la ruptura del implante. Entonces, generalmente lo utilizamos, el eco, para hacer una punción bien dirigida, bien segura, bien precisa, darle a la lesión en el sitio oportuno donde es, obtener los cilindros necesarios para hacer el diagnóstico. Generalmente cuando el paciente tiene implantes no podemos hacer una punción para obtener biopsia a ciegas. Lo recomendable siempre es con el eco. Ecoguiada. En esto de los implantes también, bueno, debemos pensar un poco, nosotras como mujeres cuidando la estética. Entonces, aunque ya hemos hablado de mitos, el sujetador, quisiera si puedes indagar o profundizar un poquito sobre el sujetador, porque, bueno, queremos una imagen estética, y entonces de pronto ese sujetador ejerce mucha presión sobre el tejido mamario. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Generalmente las creencias que tiene el paciente en cuanto al sostén, cuando nosotros los médicos nos ponemos de chismosos,
A ver qué coloca la gente de sus creencias en internet. Hemos hasta leído que porque el sostén tiene varilla, es de ballena, generalmente ocasiona un traumatismo en el tejido mamario, entonces esta inflamación hace que otras células muten y se genere una lesión maligna. Wow. Entonces es como que muy rebuscado pensarlo, ¿no? Sí. Entonces esto es totalmente mito. Okay. Tú puedes utilizar tu sostén tranquilamente. ¿Qué puede pasar? Que generalmente estas mamas fibroquísticas o el paciente tiene un fibroadenoma, se le hace más cómodo utilizar un sostén deportivo, Sí. que son una de las recomendaciones que utilizamos para que mejor confort del paciente, junto con su tratamiento médico, seguimiento de estas lesiones, si se les va a seguir seguimiento imaginológico, pero el uso del sostén con ballena no da cáncer de mama. Ya que estamos tocando el tema del sostén de las ballenas, de estas mujeres que, bueno, que casi que se meten el teléfono, los sostenes, la cartera. Sí, porque el brasier se convierte en una cartera. O sea, yo me quedo impresionada cuando La cartera sacan de la dinero de ahí y yo, a mí no me des ese dinero. De verdad que he visto tantas cosas, hasta el teléfono. ¿No pueden comentar algo sobre eso, doctora? Sí, no sé si el teléfono Sí, de pronto o sea, tiene ese alguna tipo de influencia cosas sobre- tiene alguna... Para nada. 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 No. No hay evidencia científica sobre esto. Mira, les voy a decir algo. La ficción aquí a veces supera la realidad, porque Sí. nos creamos unos escenarios, ¿verdad? Y por eso nos dice Victoria, hola, son tantas cosas que se dicen. Sí, Victoria, son muchas cosas. Ella dice, a mí me gusta usar sostenes para hacer deporte. ¿Qué era lo que tú comentabas, Sí, doctora? correcto. Ok, pero eso es a tu preferencia, entonces no pasa nada. Una preguntita que te hago ya en este último minuto. A nivel de lesiones, me caí, me golpeé el seno, me hice una herida, me hice... Algunas de estos golpes sobre el seno pudieran predisponer para lesiones a futuro. ¿Hay evidencia sobre eso? No. No hay registro. Así que bueno, tranquilas. Lo que sí puede dificultar es que, supongamos que una paciente tuvo un traumatismo de seno, Ok. lo conozco, el traumatismo en la región mamaria lo conozco como anécdota. Tuve una paciente que se tuvo un traumatismo contuso en la región mamaria izquierda hace como 5 años, y en el área del hematoma había un área que causaba asimetría a nivel de la mamografía, Ajá. porque obviamente fue a su control después que había sanado todo este proceso del traumatismo, y en el área cicatrizal donde hizo el hematoma había algo atrás en la mamografía, pero Ok. no tenía relación con el trauma. Y la paciente solo fue a hacerse su chequeo para ver cómo estaba el área, porque su médico en ese entonces, vamos a hacerte una mamografía, tienes la edad, para ver cómo se ve el área del trauma. Y había atrás una relación. Nada con ese traumatismo, una lesión cancerígena. Más bien, ir a consulta por un chequeo de un Claro. traumatismo le permitió hacer El diagnóstico diagnóstico. temprano. Es así, qué interesante. Bueno, vamos ahorita a la pausita publicitaria y seguimos hablando de este interesante tema. Ya Ya venimos. volvemos. Ajá, y es hora de agradecer a las empresas, las marcas que hacen posible que este espacio llegue a ti. Vamos a saludar a Cardiorritmo, comprometidos con la vida, la salud y la innovación médica. Y Med Supply, líderes en cuidados de heridas, con la línea más completa para la atención desde el inicio hasta el fin con las heridas. Pero no solamente eso, como Cardiorritmo tenemos innovación en todo lo que es la salud. Nosotros tenemos una línea oncológica que es desde el diagnóstico, tratamiento para los pacientes oncológicos. Y hoy, que nada más oportuno que estamos hablando de mitos y realidades sobre el cáncer de mama. Nosotros hoy tenemos una aguja para biopsia que se llama Corvocef, es una aguja automática que le permite al mastólogo, como la doctora que tenemos acá invitada, de tomar unas muestras precisas, incluso un poco menos dolorosas porque es automática. Es una aguja que es para manipulación exclusivamente de los médicos, pero está presente en Cardiorritmo Med Supply. Sí, a la doctora le encantó. Cuando le Sí, tomó la de fotografía. verdad que cuando le mostramos la aguja a la doctora, Sí. fue una cuestión Fue un así, placer, de fue un verdad. placer, la vio, así como que bueno, qué maravilla. ¿Qué Sí, opina de este tipo de aguja, Ajá. doctora? Mira, me parece muy ergonómica, de verdad que me parece cómodo al mango y de verdad
se ve que es cómoda. O sea, es fácil el proceso de cargar, de calibrar el diámetro del cilindro que tú quieres obtenerle cuando hagas la biopsia, y la parte del seguro atrás es fenomenal. Y esto para el usuario se transmite en un procedimiento más seguro, Sí. menos incómodo, un procedimiento exacto. Mira, si tienes preguntas o dudas, si requieres de estos servicios, de estos productos, consúltanos allí en el Instagram de MexSupply. MexSupply _BE, allí te damos respuesta. Seguimos hablando de mitos y realidades del cáncer de mama. Acá queremos hablar ahora del factor herencia, ¿no? Okay. Que es uno de los mitos que más se aborda. Se cree que el cáncer de mama es hereditario en todos los casos. Entonces, doctora, hablando de porcentajes, ¿qué porcentajes realmente son hereditarios y qué factores de riesgo son más relevantes? Mira, eso es, como siempre le digo a los pacientes, el cáncer de mama, todo tipo de cáncer de mama, cáncer de colon, es una enfermedad multifactorial, ¿ok? Tú puedes tener un porcentaje de un 5, un 10% que es hereditario, pero todo va a influir en todos los factores que condicionan tu estilo de vida. ¿A qué edad te desarrollaste? ¿A qué edad te vino la menopausia? Si utilizas métodos anticonceptivos, si tu medio de trabajo te exige a que te tengas que someter sin protección, que son estos utensilios que nosotros llamamos el peto, para no irradiarte, o que hayas tenido tratamiento de radiación previamente a una lesión maligna. Es una enfermedad que depende de muchos factores, porque Dios te cuide. Tu mamá no tiene ningún antecedente ni por línea materna ni por línea paterna, ningún familiar con antecedente de cáncer de mama. Pero tú fumas, eres obesa, eres sedentaria, no haces ejercicio, te llegó la menstruación a los 9 años y te vino la menopausia a los 60, es decir, te vino muy temprano, te expusiste a esas hormonas, nunca tuviste un embarazo, nunca tuviste lactancia materna y te vino la menopausia muy tarde. Esos son factores de riesgo para en algún punto de tu vida, porque puede que no, puede que sí, presentes cáncer de mama. Interesante. O sea, ahí están los factores de riesgo, ¿no? Pero debo inferir que, bueno, no es porque mi abuelita le pasó, a mi tía, y a la hija de mi tía, me va a pasar. Correcto. No, exactamente. No. Mire, la doctora acaba de abordar esto también de los factores de riesgo, y esto responde lo que pregunta Ramón, porque Ramón insiste con el tema de la radiofrecuencia de los celulares que se colocan en alguna parte del cuerpo, que pregunta, él pregunta que qué opina la doctora sobre esto, y aquí están, los factores de riesgo no tienen que ver con la radiofrecuencia que te traen los celulares. Pues. Yo pienso que ese mito se escuchó mucho hace muchos años. No, se desmintió. La Organización Mundial de la Salud hizo un análisis global de cómo podría afectar o no la radiofrecuencia, las ondas de transmisión de a nivel de los celulares, y eso está totalmente desmentido, es un mito. Sí, porque eso en un momento se escuchó que si el microondas, los celulares, los audífonos, imagínate, se escuchó muchísimo. Estamos sumamente expuestos a estos elementos, ¿no? Le preguntamos ahora a la doctora sobre el miedo o la ansiedad que puede sentir ya frente a un diagnóstico, el miedo o la ansiedad que puede sentir por ir a la consulta. ¿Qué le diría usted a este paciente? Yo siempre le digo a los pacientes, y bueno, creo que todos los cirujanos mastólogos y los mastólogos ginecólogos, los cirujanos oncólogos, tratamos de que el paciente se vaya lo más tranquilo de la consulta, porque a pesar de que nos buscan como un ente de conocimiento, también somos un ente de paz. O sea, podemos aclarar dudas a ese estado de ansiedad que tiene el paciente, porque si muy bien la ciencia ha avanzado muchísimo, antes las cirugías de las mastectomías eran súper cruentas, eran muy radicales. Ahorita podemos ser más conservadores. Ojo, siempre y cuando sea en estadios tempranos. Inclusive para los estadios avanzados, han avanzado tanto con estas técnicas de radioterapia, de tratamiento con quimioterapia, que generalmente estas pacientes ya uno no tiene que ser tan cruento como era antes. Mas sin embargo, la paciente siempre tiene miedo de que si tengo un nódulo mamario, eso es cáncer. Y asocian la presencia de dolor o no a que es cáncer. Entonces, generalmente uno trata de decirle a la paciente que el primer paso es ir a la consulta.
Y es hacerse los y estudios. a hacerse los estudios. Ya cuando la paciente va, tú puedes tratar de que ella siga encaminada a hacer un diagnóstico. Malo es cuando no quiere ir. Malo es cuando uno trata de trabajar la mente con el paciente, y es por eso que toda enfermedad oncológica es multidisciplinaria. Generalmente el cirujano mastólogo no puede ocuparse solo, o el cirujano oncólogo, de los pacientes oncológicos de la parte de mama. Tienes que trabajar en conjunto con un imagenólogo en mama, el patólogo en mama, el radioterapeuta en mama, el oncólogo médico, ¿ok? Y el psico-oncólogo. Y hay que hacerle entender a estas pacientes que es muy duro lo que está pasando. No hay que tratar de disminuir su sentir, porque no es fácil que te digan que tienes cáncer. Pero tenemos tantas herramientas, tenemos tantos subespecialistas dirigidas a esa área, y más la psico-oncología, que el psico-oncólogo te da las herramientas a ti, como familiar, y al paciente, para tratar de seguir encaminados en lo que es el proceso de la enfermedad. De hecho, esto del psicooncólogo es ya de nueva generación, ¿no? Sí, Esta especialidad maravillosa. Y es que hemos avanzado mucho, Muchísimo. en el abordaje de estas patologías. Yo pensaba un poco en estos equipos de diagnóstico, ¿verdad? Avanzados, que incluso hacen que procedimientos de marcaje de una lesión sean más sencillos. Más sencillo, y lo que estábamos hablando con la doctora, o sea, hacer el diagnóstico de lesiones no palpables, y que ustedes puedan hacer las marcaciones de este tipo de lesiones para que cuando el paciente pueda irse a la quimio, a los radios, ustedes cuando estén en quirófano puedan retirar esas lesiones. Bueno, afortunadamente, próximamente acá en Venezuela va a haber este tipo de dispositivos que pues lo vamos a hacer. Ya la doctora más o menos ya se la hemos comentado. Ya tengo conciencia de los nuevos juguetes que vienen para nosotros en la parte oncológica. Que trae Cardiorritmo, que está importando a Venezuela, y es pensando en todo este conversatorio que tenemos, en facilitar el proceso al médico, en un procedimiento más exacto, más confiable, y que infiere de forma tan positiva en la persona que está atravesando esta situación, ¿cierto? Entonces, bueno, se vienen cosas nuevas. Estamos en una temporada muy buena, lo que permite que, bueno, si te tocó, si el diagnóstico dio acertado, pues mira, hay muchas alternativas. Mira, vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos para el cierre de este interesante tema. Señor. Vamos a aprovechar de saludar a la audiencia de la doctora Saraí Morón. Doctora, usted tiene una audiencia por allá por Oriente, dame el favor. Margarita. Sí, por allá por Margarita. Salúdeme a su colega más querido, más respetado, que usted ahorita en el espacio fuera del aire nos hablaba de un colega que usted quiere, ama, respeta. Este es su momento de saludarlo. Bueno, tengo dos. Salúdelos, por favor. A mi papá, el doctor Antonio Moreno, que trabaja en Hospital de Clínicas del Este, con el cual que tengo un placer, como digo yo, una hemorragia de placer, porque es abundante de compartir el sitio de trabajo con mi papá. Tu colega más admirado. Sí, y mi mamá, que también es médico, que son mis dos pilares. Y allá les envío un saludo, que la saben doctora, que su mamá es la doctora Betty Mata. Betty Mata. Entonces allá mis dos tesoritos les mando un saludo, que me estaban esperando para ver que podían actualizarse entre mitos y verdades de cáncer de mama. A mi hermano, que está en el Domingo Luciani, no sé si lo podrá escuchar en que la guardia se lo permita. Ay, Dios mío. Bueno, lo puede ver por el canal. Pero yo una familia de médicos. Sí, toda la familia de médicos. El único que no salió médico fue mi hermano mayor, por cierto, saludo, él está en Panamá, Ricardo Moreno. Oye, pero qué rico, una familia donde los papá y mamá son médicos, los dos hijos son médicos. Dinora nos dice que bueno tener programas que nos informen de manera clara y precisa. Claro que sí. Bueno, saludo para la audiencia. Trabajamos para eso. Queremos que ustedes tengan material, de verdad que nos esmeramos, nuestra productora se esmera en buscar estos especialistas para poder compartir este espacio con ustedes. Pero nos gusta mostrar el lado humano, ¿verdad? Cuando ella nos dice papá y mamá, qué bonito, tiene que verle la cara, se ilumina, brilla, la admiración increíble la cara de papá y mamá. Que le están escuchando, y que bueno, los felicitamos
por esta producción. Por buen trabajo. Que han hecho para nosotros, porque bueno, nos beneficiamos mucho del trabajo que ustedes hacen, que la doctora Saraí hace. Doctora, esta audiencia, ¿verdad? Ay, qué bonito, Dinora dice que bueno, que la doctora tiene tanta familia médica, felicitaciones. Ella no jugaba con muñequitos, ella jugaba con bisturí. No, En los hospitales. Y en los hospitales, sí. pero sí jugaba con la bata de mi mamá y mi papá Eso. cuando era pequeña. No. Me quedaba grande, parecía un vestido y las ensuciaba, pero yo quería ser médico. Ser médico. Sí, Qué bonito, señor, qué bonito. sí, señor. Los médicos son necesarios no podemos automedicarnos, es cierto, Nadia. Así que hay que Muy acudir. importante lo que dice Nadia. Sí, para que no nos automediquemos y no nos autodiagnostiquemos, Sí, porque ese señor. no es nuestro No trabajo. es Correcto. Para eso hay Díganos. personas que han Claro. estudiado y se han preparado Claro, para zapatero a eso. sus zapatos. Sí, Yo señor, no puedo sí. asumir que yo sé reparar un carro. Ujú. Yo puedo ayudar a que un cuerpo humano funcione mejor siempre Sí. con la ayuda de Dios. Sí. Porque esto es un manejo en conjunto con Sí, él. sí, Siempre señor. lo he dicho. Medicina es una carrera muy espiritual. Sí, sí. Y el mecánico está para reparar los carros. Claro, Sí. No podemos inventar en tratar de abordar un territorio en los cuales no tenemos no conocemos. conocimiento. Sí, señor. Y tampoco podemos generalizar porque yo digo, bueno, a lo mejor a mí, porque mi tía, porque mi abuela, porque leí, wow, pero cuando yo voy contigo yo soy un individuo Correcto. y tú me tratas a mí como individuo. Claro. Eso. ¿Dónde te ubicamos para contactar, para ir a tu consulta? ¿Dónde te ubicamos, por favor? Me pueden ubicar, bueno, me pueden escribir por mi red de Instagram, Sí. doctora Saraí Moreno M. Ok. En Margarita, si alguien de Margarita me está escuchando, yo trabajo en el Ujú. Hospital Clínicas del Este. Muy Por bien. previa cita, siempre viajo una vez al mes, la última semana del mes, Ok. y trato de pasar la consulta allá. Y acá me pueden ubicar en la Torre Profesional de las Mercedes, en piso 3. Siempre Perfecto. previa cita. Perfecto. Vamos a dejar todo eso Todos en los chat. datos los dejamos siempre en el chat, donde ubicar a la doctora, número de teléfono, para que tengan su médico mastólogo a la mano. Sí, un consejo final para la audiencia, para la gente inquieta sobre este tema, de tantos mitos, de tantos cuentos de camino. Un consejo final, doctora. Mira, varios consejos. Ok. Recuerden que el autoexamen mamario no es diagnóstico. El autoexamen mamario es para que ustedes conozcan su cuerpo, qué tienen, qué es de reciente aparición, qué les llama la atención y acudan a la consulta. Recuerden que siempre que nosotros hagamos un diagnóstico temprano, las tasas de éxito de cura de enfermedad son altas. Entonces no tengan miedo de ir al médico. Nosotros estamos para atenderles, para brindarles salud y siempre brindarle la mejor opción tratando de forma individual al paciente, porque lo que yo te indique a ti no es lo mismo que yo te voy a indicar Por a ti. supuesto. Cada individuo Sí, es un ente aparte, señor. único, y estamos tratando con un cuerpo diferente, una mente diferente y un sentir diferente. Entonces, cada tratamiento es individualizado. Ok. Pilín, vamos a dar toda la información de la doctora acá ¿Dónde en el conseguir chat. a la doctora y sus teléfonos? Sí, ahí se los dejamos todos tranquilos que esa información les queda y bueno, con toda confianza consulten con la doctora, ¿ok? Bueno, ¿se acabó? Sí, de muy cortico el tiempo. Fue rápido. Muy rápido. Muy rápido. Rápido, esto da para más, pero bueno. Pilín pregunta, ¿qué opina de eso que se dice últimamente sobre los parásitos que dan cáncer? Bueno, doctora, No, por favor, no había escuchado eso. No. Es que si seguimos sacando mitos aquí, bueno, pasamos todo el día sacando mitos, ¿ok? Así que bueno, hemos estado aquí en Radio Sintonía 1420 AM, en el espacio En Sintonía con tu Salud, como cada martes. Agradecemos a la audiencia bonita que nos acompaña. ¿Cómo te sentiste hoy? Excelente, maravilloso, de verdad que es compartir este espacio con los médicos, nos hace sentir que estamos llevando buena información a la audiencia. Ahí está diciendo Emily Rivas, qué lástima, no se vayan todavía, el programa está maravilloso. Bueno, Emily, para tu tranquilidad, mi idea no es venir solo una vez, mi idea es venir varias veces. Ajá, Para anotada. tratar de darles información veraz, útil y que traten de ustedes ser propagadores de información también, porque el que no pudo escuchar la radio, pero tú sí, tú también compartes la información obtenida. Claro, y mira, compárteselo. Emily, compárteselo a todas las mujeres de tu núcleo. Mañana, este programa que hoy sacamos en vivo, mañana va a estar al aire, ¿ok? Se va a escuchar acá a 3 de la 3 de la tarde. Y también lo pueden ver por el canal de YouTube de Mexifly. Ok, bueno, se acabó. Sí, Agradecemos a los anunciantes
que hacen posible el espacio. Agradecemos a Cardiorritmo, comprometidos con la vida, la salud y la innovación médica. MedSupply, líderes en cuidados de herida. Y Locatel, tu automercado de la salud. Muy bien. Y le tenemos que dar gracias a la gerencia de la estación, Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Totis López Pocaterra, en la asesoría de producción, Víctor Nieves de BN Medios, en los controles técnicos, nuestro gran querido Carlos Colmenares, en la producción de contenido, Chalina García, y la conducción, quienes les habla, Nilbonis Leson. y Chalina García. Nos vemos el próximo martes a la Nos misma hora en el vemos mismo el lugar. próximo martes, Aquí a te las 10 de la esperamos. mañana. Sí, Te señor. esperamos. Chao. Feliz día. Bye.